Tiene una palabra, siempre la palabra de Dios es poderosa para sus hijos. No, pero con ese amén. Dije que siempre la palabra de Dios es poderosa. Por eso dice la Biblia, es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana el Espíritu de Dios puso en mi corazón esta palabra y se llama un llamado a volver al altar. No le gustó esa. Levanta tu mano y diga conmigo, un llamado a volver al altar. Cualquier persona puede tener un llamado hacia algo. Por ejemplo, hay un llamado a comenzar una universidad. Hay un llamado para comenzar un trabajo. Hay un llamado para comenzar un matrimonio, un noviazgo. Hay un llamado para comenzar un negocio. Hay un llamado de persona que Dios hace para comenzar a ser líder de casa de paz, ser un ministro del altar. Amén, porque llamado siempre lleva un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mayor de los llamados, que depende de lo demás, es volver a su presencia. No, pero con ese amén. El llamado hacia su presencia, buscar a Dios en su presencia, es lo que determina y lo que hace permanecer todos los llamados que Dios te hace aquí en la tierra. Les repito otra vez, Dios hace muchos y diferentes llamados de diferentes maneras, de diferentes formas. Ya se los dije, pero el mayor de los llamados es donde Dios te llama a ir a su presencia. Es a volver al altar. De ese llamado a ir a su presencia va a determinar y va a depender todo tipo de llamado que Dios te hace. En otras palabras, la seguridad en tu vida, matrimonios, hogares, familia, ministerio, trabajo, negocio, todo por la cual Dios te esté llamando, va a depender de que vengas al altar diariamente. No, con ese amén no. Entonces vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios. Romanos 12:1. Romanos está después de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles está después del libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está después del libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas está después del libro del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está después del libro del Evangelio de Mateo. ¿Le da un aplauso? ¿Ya lo encontró? ¿Ya se guió? ¿Ya sabe dónde está? Entonces, Romanos capítulo 12, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego, diga conmigo, un llamado. Os ruego por la misericordia de Dios. Dios nos está llamando por su misericordia. Miren lo que dice: que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Amén. En otras palabras, aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, diciéndole: hay un llamado muy especial que Dios le quiere hacer, y es volver al altar. ¿Por qué volver al altar? Porque el altar es un lugar de sacrificio. Por eso dice la palabra: os ruego por la misericordia de Dios que presente tus cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Dónde es que se ofrecen sacrificios? Diga conmigo, en el altar.
Y de eso te voy a hablar. Volviéndonos al altar de Dios. Ni amén dice. Todavía no me estoy ganando ni un like, pero yo pienso que al final, yo pienso que toda la iglesia me diga like. Amén. Le doy un aplauso. En este tiempo hay muchas personas que han abandonado el altar. Y es por ese motivo que hay muchos desanimados, otros apartados del Señor. ¿Por qué? Porque perdieron su enfoque, la vista en Dios y su propósito. Cuando yo abandono el altar, pierdo mi vista de Dios, pierdo mi enfoque, pierdo mi propósito por lo cual estoy aquí en la tierra. Hay personas que pierden el enfoque por causa de un trabajo. Primeramente oran a Dios y le piden a Dios en el altar. Usted lo ve que se humillan delante de Dios, lloran delante de Dios por un trabajo, por un matrimonio, por ser líderes, por ejemplo. Y después lo vemos que se desenfoca del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Aquello cuando se humillaba delante de Dios y en el altar, Dios comenzó a abrir los cielos y Dios comenzó a bendecirte, a llenar tu casa. Tu matrimonio estaba quizás desahuciado, no había forma, no había reconciliación, pero el día que te volviste a Dios en el altar, te arrepentiste, pudiste experimentar un cambio rotundo, pudiste experimentar la gloria de Dios manifestada en lo que has estado pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios nos hace un llamado, volver al altar. Si en un momento determinado te sientes desenfocado, te sientes desanimado, te sientes que perdiste la vista del propósito, déjame decirte que hay una solución y es volver al altar. Si tu matrimonio está en una condición pésima, la solución está, tu matrimonio necesita volver al altar, al lugar de sacrificio, al lugar de las primeras obras. Si necesitas una transformación en un área determinada en tu vida, la solución está en volver al altar. ¿Cuántos quieren volver al altar en esta mañana? Ahora, en el altar, como dice la palabra, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos, diga, en sacrificio vivo. Diga otra vez, sacrificio vivo. Vamos, pero dígalo con deseo, diga. Pero dígalo sin anemia, diga. ¿Qué es un sacrificio vivo? Anótelo. Es entregarme por completo. ¿Qué es un sacrificio? Diga, entregarme por completo. Es ofrecerme yo mismo como sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Quiero escucharte. Es ofrecerme yo mismo como sacrificio. En el sacrificio vivo, ¿qué ocurre? Número uno, hago morir mis pasiones y deseos. Esas pasiones y deseos que están en contra de la palabra y de la voluntad de Dios, que a Dios no le agrada, en el altar donde yo ofrezco sacrificio vivo, ahí dejo mis pasiones y deseos. Ahí suelto mis tentaciones. Ahí suelto mis deseos de la carne. Ahí suelto el deseo que tengo de matar a alguien, de no perdonar. Ahí suelto la amargura, porque en el altar yo ofrezco sacrificio. Es donde yo me entrego a mí mismo por completo, donde no queda una parte de mí que no se sacrifique. Así como aprendemos, escuche bien, por ejemplo, que el bautismo, diga conmigo, bautismo en agua. Esta es la expresión de la palabra. Que el bautismo en agua, cuando yo me bautizo, me sumerjo en las aguas bautismales, donde todo, diga conmigo, todo mi cuerpo
empapado, no se queda una parte de mi cuerpo sin mojar. Entonces, donde queda el viejo hombre en las aguas bautismales y nace y sale una nueva criatura en Cristo Jesús. Un sacrificio vivo es de la misma manera, donde yo me doy por completo, donde yo me sacrifico a mí mismo, donde no queda un área en mi vida que no se haya sacrificado. Yo quisiera que alguien estuviera entendiendo, porque lo que te voy a hablar a partir de hoy va a provocar un rompimiento y un cielo abierto a tu vida. ¿Ve? Ese sí le gustó. Ese sí le gustó. Cielo abierto, bendiciones abundantes. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a dar alimento, abrigo, protección, etcétera. Decimos gloria a Dios. Pero cuando hablamos de sacrificio, ya no se escucha mucho los amén. Estoy un poco con la voz tomada, pero tengo voz para bendecirle en el nombre de Jesús. Por eso, escuche bien, a Jesús le iban muchas personas, diga conmigo, miles de gente. Cuando le seguían, Jesús le proveía de una manera sobrenatural. No le faltó el pan, el pescado, no le faltó nada. Pero cuando Jesús comenzó a hablar de sacrificio, comenzó a hablar de ofrecerlo todo, de el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme. La cruz es un símbolo de muerte. Me está hablando de sacrificio. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera servirme, el que quiera seguirme, el que quiera ser diferente, el que quiera ser transformado en el carácter, tome su cruz algunos días. ¿Qué dice? Esporádicamente, un día a la semana. Cuando me entre finanzas de mi negocio, el que quiera ser mi discípulo para ser transformado, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Por qué? Porque el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida en sacrificio por causa del evangelio la va a ganar. Alguien va a ganar la vida en esta mañana. Alguien dice hoy me voy a sacrificar. Alguien dice hoy voy a ser diferente. O alguien dice hoy voy a ser transformado. Ahora mira lo curioso, que cuando Jesús estaba alimentando a las multitudes, miren, le seguían. Y Jesús en una ocasión le dijo: ustedes me siguen, así lo dijo, por causa de que yo los alimento, por causa de que yo los ayudo y les bendigo. Pero cuando le hablo de sacrificio, dice Pedro: Señor, así lo dice, las multitudes se te están yendo. ¿Cómo? Las multitudes se te están yendo. Y Jesús dijo: ¿acaso quieren irse ustedes también? Quiero enfocarte en esta mañana. ¿Cuál es tu expectativa en el reino de Dios? ¿Por qué sigues y sirves a Jesús? ¿Por causa de que te alimenta? ¿Por causa de que te libró de COVID? ¿Por causa de que pediste un trabajo y el Señor te sustentó? ¿O sigues y sirves a Jesús no por lo que te da, sino por lo que Él es para ti? Oh, pero yo quisiera que alguien me dijera amén a eso. Entonces, cuando nos enfocamos en quién es Jesús para mí, no me importa el sacrificio que yo pueda hacer para Él. Porque el sacrificio más grande Él lo hizo.
Murió por nuestros pecados, murió por nuestras iniquidades, nos libró del infierno, nos libró de la muerte. Trajo a través de su muerte el poder contra aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. A través de su sacrificio trajo liberación, trajo sanidad. A través de su sacrificio, Colosenses 2:15, exhibió públicamente y triunfó a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. Entonces yo quiero enfocarte, porque sí, pero pastor, la Biblia dice que obedecer es mayor que sacrificar. ¿Cuántas veces has dicho, voy a obedecer, y no obedecemos? ¿Sabe por qué? Porque primeramente no hay obediencia si no lo entrego todo. No hay obediencia si no me niego a mí mismo. No hay obediencia si yo dejo de hacer de lo que a mí me agrada para comenzar a hacer lo que agrada a Dios. Eso es obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, mi sacrificio se deja ver. La obediencia a Dios es la señal del sacrificio que yo le hice a Dios. No, yo le doy gracias por ese aplauso, fue para mí. Pero yo quiero que usted se lo dé a Dios. Y entonces Jesús le dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo, Señor, espérate, ¿a quién iremos? ¿A quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién es el Dios que me puede ayudar? Cuando yo estaba en la idolatría, estaba atado, estaba miseriento, no salía de la pobreza, no salía de una cosa para entrar en otra. Cuando yo no creí en Dios, mi matrimonio estaba hecho un desastre. Mis hijos estaban metidos en las drogas. Cuando yo no creí en Dios, mi negocio no prosperaba, no tenía salida. Cuando yo cosechaba, toda mi cosecha se iba en sacos rotos. ¿A dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Tu palabra me confronta. Tu palabra me lleva a sacrificarme, pero tu palabra me levanta a un nuevo nivel. Tu palabra me levanta, tu palabra me sana, tu palabra me llena, tu palabra me restaura, tu palabra trae transformación a mi corazón. Por eso, el mensaje que menos le gusta a mí y a la iglesia es el mensaje del pagar un precio, del sacrificio, de negarme a mí mismo. Pero de ahí sale todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Bien, quiero enseñar. Diga conmigo, sacrificio vivo. Diga conmigo, entregarme por completo. Ofrecerme como sacrificio. En ese lugar de sacrificio, yo hago morir mis pasiones, mi orgullo, mis deseos de la carne, mi deseo de dormir en el servicio y no escuchar la palabra. Donde el viejo hombre, diga conmigo, la vieja naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza adámica, la naturaleza del pecado. En el sacrificio vivo, delante del altar, es donde yo crucifico la naturaleza adámica, que es la que me lleva a pecar. Levante la mano, ¿cuántos van a sacrificar eso ahora? Muy pocos, amén. El viejo hombre, la vieja naturaleza, es ser crucificado con las pasiones y deseos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahí viene, Romanos 6:6, mira lo que dice la palabra. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo? Nuestro viejo hombre fue crucificado. Y si fue crucificado, ¿por qué yo tengo que crucificarlo ahora? Porque es a través de la fe. Y yo tengo que entrar a esta gracia a través de la fe. La Biblia también te dice que nosotros ya somos salvos por causa de Jesús. Pero para llegar a afirmar esta palabra y ser salvo, yo tengo que recibir la salvación. El Señor te dice, tú eres sano por las llagas de Jesús. Pero ¿por qué yo todavía estoy enfermo? Porque yo tengo que apropiarme de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Entonces, si yo quiero entrar a esta gracia, a una nueva dimensión, no solamente que Dios lo diga, sino que yo tengo que apropiarme de lo que Dios dice. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no podamos servir más al pecado. ¿Qué te ayuda a sacrificarte? Diga conmigo, no servir. Diga, no servir y nunca más estar atado a la naturaleza adámica. Ahí viene otro, Efesios 4, 22, 24 dice. Dame agua. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Levanta tu mano y diga conmigo, la pasada manera de vivir. Si hay una pasada es porque hay una nueva. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y diga conmigo, en Cristo Jesús. Diga, yo soy nueva criatura. Ahora dice, pero en cuanto a la antigua y pasada manera de vivir que nosotros continuamente andábamos, dice la palabra, despojaos del viejo hombre. No te dice que sea con gajo de Saragüey, con rompemonte. No te dice que pongas un gajo de vencedor arriba de donde está la ventana de tu cuarto. Te está diciendo que la antigua pasada de manera de vivir, despójate. En otras palabras, no te hagas una limpieza a través de la brujería, sino sé limpio a través de la palabra y del poder de la sangre de Jesús. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 13. Entonces, dice, despojado del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo que está el viejo hombre? Ahora, si yo no hago sacrificio continuo, el viejo hombre se puede subir. Dice la palabra, despójate del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renueva el espíritu de vuestra mente. Entonces, en el altar es donde yo puedo renovar mi espíritu y mi mente. En el altar es donde continuamente yo vengo adelante a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para renovar mi espíritu y mi mente. ¿Para qué, pastor? Para que el viejo hombre no se me suba. Ay, pastor, se me fue una mala palabra. No, estás acostumbrado a decirla. O si no, el viejo hombre se te subió. Dile a que está a tu lado, cuidado con el viejo hombre que se te sube. Amén. Seguimos. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios. Diga conmigo, en la justicia, santidad y verdad. ¿Qué es volver al altar? Volver al altar
es hacer sacrificios espirituales. Es todo lo que nosotros ofrecemos a Dios. Lo que yo ofrezca a Dios me acerca a Él. Repito, lo que yo ofrezca a Dios me acerco a Él. En otras palabras, si quiero acercarme a Él, tengo que entregarlo todo. En otras palabras, el impedimento soy yo mismo. Dice la palabra: entra confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cada vez que entre hay socorro. Dije que cada vez que entre, cada vez que sacrifiques algo para Dios, cada vez que pagues un precio, Dios va a venir en tu socorro. Dije que Dios va a venir en tu ayuda. Dije que Dios, vamos a ver esta parte aquí. Cada vez que sacrifiques algo para Dios, Dios va a venir en tu socorro. Dios va a venir en tu ayuda. Si dices, bueno, esta finanza que me ha entrado, de lo recibido de tu mano yo te doy. Porque todo lo que tengo es tuyo. Es lo recibido de tu mano. Mi casa, mi alimento, mi matrimonio, mis hijos, la casa, todo lo que tengo ahí dentro de la casa es para Dios. Lo recibido de su mano yo le doy. Cuando yo le ofrezco incluso lo que Dios me ha dado, eso me acerca a Dios. Cuando yo retengo lo que Dios me da, eso me aleja de Dios. Cada vez que yo retengo algo, me aleja de Dios. Cada vez que yo ofrezco algo, me acerca a Dios. Alguien en esta mañana tiene que ofrecerle algo a Dios. Si nosotros estamos atados al dinero, si yo estoy atado y mi Señor es Mamón o el dinero, me aleja de Dios. Pero cuando yo digo, este dinero ha sido por su mano poderosa, lo recibido de su mano, yo le doy. Ese acto me acerca a Dios. Amén. Es todo lo que se ofrece a Dios, nos acerca a Dios. Diga conmigo, adoración. Diga, adoración. Pero dígalo bien fuerte, sin frío. Mira cómo estoy yo, mira, sudado ya. Diga, adoración. Diga, ayuno. Diga, vigilia. Diga, ofrenda. Diga, morir a yo. Diga, eso me acerca a Dios. Cada vez que yo le ofrezco algo a Dios, eso cada día me va acercando a Dios. Dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 dice: cada día muero y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo para la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, reconocer el sacrificio de Cristo. Y cuando yo le ofrezco algo a Dios, eso cada día me acerca a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Dile al que está a tu lado. ¿Quieres conocer a Dios? Da lo que nunca has dado. ¿Quieres que las promesas de Dios se activen? Da lo que nunca has dado. Lucas 6:38 dice: dad y se te dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, se te dará a vuestros regazos, porque con la misma medida con que mide, se te volverá a medir. La medida que te sacrifiques delante de Dios, la medida en que le dejas a Dios por completo, Dios te va a medir y dice: por cuanto te has sacrificado, no me has negado nada, mi medida para ti será abundante.
¿Por qué? Porque yo soy un Dios sin medida. No cambia el ritmo. Te estoy ubicando. Estoy en la introducción para ver si te puedo predicar. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo de Moisés. Estaba el altar del sacrificio, donde los sacerdotes le ofrecían sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para expiar y para perdón de pecado del pueblo de Israel. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Usted sabe lo que significaba para el pueblo de Israel que se ofreciera ofrenda, sacrificio, y que el sumo sacerdote entrara en el altar, el arca del pacto, el lugar de la presencia. Para el pueblo de Israel significaba mucho. ¿Qué significaba? Un año más de perdón, un año más de bendición. Ese sacrificio significaba un año más donde la ira de Dios no se iba a desatar, producto del sacrificio. Ahora dice la palabra, Jesucristo se ofreció una vez y por todas, no como el sacerdote que entraba una vez al año. Una vez al año, y ofrecían sacrificio cada día a los sacerdotes en el altar, una vez al año, cada día en el sacerdocio, cada día. Jesucristo, el sacrificio perfecto, entró una vez y para siempre. No, pero alguien tiene que decir algo. ¿Qué significa? Todo el tiempo, no un año, no una semana, no un mes, todos los días de perdón, todos los años de perdón, todos los años de santidad, todos los años de bendición. Solamente yo me doy a Dios y Dios me da para mí. Yo le entrego todo a Dios según la medida que yo le doy a Dios. Dios abre los cielos y será la medida que Dios me va a entregar. No, pero dáselo bien fuerte. Estaba el altar del incienso, que era simbolizaba la adoración que Dios hacía al pueblo. No, perdón, que el pueblo le hacía a Dios. Entro en materia. ¿Qué es un altar? Diga, ¿qué es un altar? Anótelo. Un altar es el lugar donde Dios y el hombre se unen para ser uno solo. No, pero con ese amén, amado. Cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio, de holocausto, donde hacemos pactos con Dios. ¿Qué hacemos en el altar? Diga conmigo, hacemos pactos con Dios. Número 2, renovamos nuestros votos. Mi esposa es testigo. A cada rato le llego y le miro a la cara y digo, muñeca, quiero renovar mi pacto contigo. Ella es testigo. Prometo serte fiel. Prometo bendecirte. Prometo ser el esposo que tú quieres que yo sea. Prometo honrarte y bendecirte y representarte todos los días de mi vida. Yo prometo serle fiel a mis hijos. Prometo, yo he ido al apóstol y me he sentado en su oficina y he renovado mis votos con él. ¿Para qué? Para que el viejo hombre no se me suba. ¿Para qué? Para que el viejo hombre no se me suba. Y entonces todo lo que yo le ofrezca a Dios, Dios me lo va a bendecir. Todo pacto que yo renueve, Dios me lo va a bendecir. Cada voto que yo establezca, Dios me lo va a bendecir. Alguien tiene que decir amén a eso.
Por supuesto, cuando le digo estas cosas, la muñeca mía dice, ay, mi vida. Ahí está. Cuando hablamos de altar, hablamos de sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Diga holocausto, donde hacemos pacto con Dios, donde hacemos votos, donde nos comprometemos. ¿Por qué hay personas que no se comprometen? Porque no llegan al altar. Porque el altar es un lugar de compromiso. Por eso los matrimonios, para ser bendecidos, tienen que venir al altar. Y en el altar es donde se santifica el matrimonio. En el altar es donde se renuevan los pactos. Donde el esposo hace pacto con la esposa. Donde la esposa hace pacto con el esposo. Y los dos hacen pacto con Dios. Entonces el altar es un lugar donde todo lo puedes entregar a Dios, donde puedes levantar votos, donde puedes comprometerte, donde puedes ofrecer sacrificio, donde puedes pactar con alguien, donde puedes pactar con Dios. Puedes pactar con Dios tu economía. ¿A dónde se ofrece? En el altar. Puedes pactar tus diezmos, puedes pactar tu ofrenda, puedes pactar tu primicia. ¿Por qué Dios te abre los cielos cuando ofreces primicia? Porque es un pacto delante de Dios, porque lo sacrificas todo. Sacrificas una semana, sacrificas 2 semanas, sacrificas 15 días, 21 días, sacrificas un mes. Cuando lo sacrificas todo, si la raíz es santa, todo el resto de la planta va a ser santa. No, pero hay quien tiene que decir amén. Cuando lo sacrificas todo, el primer tiempo del año, Dios bendice tu año. Es el lugar donde Dios habita. No es amén, hermano. No lo hacemos. El altar es el lugar donde está la presencia de Dios y Dios habita. Donde quiera, atrapa esto. Donde quiera que oremos, adoremos, nos rindamos, levantemos nuestras manos para adorar a Dios, en la iglesia, en una casa de paz, en un centro de trabajo, en tu casa, reúne a tu familia y levanta un altar de adoración. Donde quiera que el nombre del Señor es invocado, ahí estará Él en medio de nosotros. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir y orar por cualquier asunto, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para ti. Pastor, yo quiero que Dios me bendiga mi matrimonio y mis hijos. Levanta un altar de adoración cada día en tu casa. Escucha esto. Segunda de Samuel capítulo 6. Dice la palabra que David trataba de llevar el arca del pacto, la presencia de Dios, para la ciudad de Jerusalén. Pero en el camino, por cuanto pusieron el arca del pacto, significaba la presencia de Dios, lo pusieron en un carretón nuevo y con bueyes. No era así, era a través de sacerdotes que lo tenían que llevar. Mira, diga conmigo, en el hombro. ¿Qué significa compromiso? ¿Qué significa pacto? En el hombro significa compromiso. Buscaron la manera más rápida y lo pusieron arriba de un carretón de bueyes. ¿Sabe qué pasó? En el camino tropezaron. El arca se iba a caer. Y Usa fue a agarrar el arca. Pero cuando la agarró, Usa significa irreverente. No le dio reverencia a Dios y fue muerto en aquella misma hora. Y David dijo: Señor, ¿de qué manera yo voy a llevar el arca de tu pacto a Jerusalén? Y Dios le dijo: hazme sacrificio. No. Y le dijo: hazme sacrificio
Y cada vez que los sacerdotes daban 6 pasos, ofrecían un sacrificio. ¿Lo digo o no lo digo? Esto es pura revelación para ti. El número 6 en la Biblia significa el hombre. Cada vez que daban 6 pasos, ¿qué estaban haciendo? Sacrificando a la vieja naturaleza. No. Para que Dios habite en tu vida, tienes que sacrificar tu vieja naturaleza, tu egoísmo, el engaño, los malos deseos, los deseos de la carne, el orgullo, la mentira, el miedo. No, pero alguien tiene que decir amén. Otra, estuvo de 3 a 6 meses. David dijo: tengo temor de Dios, ¿qué voy a hacer? Encontraron la casa de un hombre llamado Edom Geteo, Obed Geteo. ¿Lo digo o no lo digo? Ese nombre significa sirviente y adorador. Y dice la palabra que mientras estaba el arca del pacto en su casa, prosperó él, su familia, su casa y todo lo que tenía. Cuando le dices a Dios: yo quiero que el arca del pacto esté en mi casa, no, podrás tener ataque de las tinieblas. El diablo puede atacarte con escasez, pero donde está el arca del pacto, está la presencia de Dios, está la provisión de Dios, está la manifestación de la gloria de Dios. Hay bendición en ese altar. Cada vez que yo hago un sacrificio, hay manifestación de la gloria visible de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo dice: diré yo a Jehová. Cuando estás en el abrigo, cuando estás en el altar, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus plumas me cubrirá y bajo sus alas estaré yo seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el mediodía destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de mí, en las manos me llevarán, para que mis pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro del león y del dragón. Por cuanto en ti he puesto mi amor, tú me librarás. Me pondrás en alto, por cuanto he confiado en tu nombre. Me librarás, me glorificarás, me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. Alguien tiene que gritar. Alguien tiene que gritar. Alguien tiene que gritar. Alguien tiene que gritar. Levanta un altar en tu casa. Levanta un altar en tus hijos, tu matrimonio, tu familia.